Y para los discípulos no fue fácil, amado, salir de todas esas leyes del Antiguo Testamento y decirle que ahora estamos bajo un nuevo pacto y que todas esas cosas caducaron, que es lo que vamos a estudiar esta noche. Dice el verso 12, y la ley no es de fe, sino que el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ustedes saben que le di la escritura en Deuteronomio 21, 23, donde dice que todo el que era colgado en un madero, pues era maldito. Entonces dice, sigue diciendo aquí el propósito de la ley, el verso 19. O sea, ¿por qué vino la ley? Y dice, estoy en el capítulo 3. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la promesa fue hecha a Abraham y estaba hablando de Jesús, ¿ok? Entonces dice aquí, verso 21, capítulo 3, verso 21. Luego, la ley era contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley fue dada, si la ley que fue dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces me gusta que dice el verso 25, pero venida la fe, ya nosotros no estamos bajo ese ayo, o sea, que era la ley. Entonces dice aquí el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí estamos nosotros los hijos de Dios. Bendito el Señor por la fe en Cristo Jesús. Entonces en esta noche vamos a comenzar el capítulo 4. Ustedes saben que yo les dije que el capítulo 1 y 2 tenían que ver con la biografía del apóstol Pablo y que el capítulo 3 y 4 eran temas doctrinales, ¿ok? Y entonces después vamos al 5 y al 6, que tiene que ver con lo práctico, o sea, la vida del cristiano, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Pero en esta noche pues comenzamos con el capítulo 4 y si Santiago tiene el micrófono, me gustaría que el hermano Santiago me leyera del 1 al 7 por ahora. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Asimismo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta ahí, hasta el 7. Vemos, amado, que dice aquí que mientras somos niños, ¿verdad? Dice,
el niño en nada tiene que ver con el esclavo, es como si fuera esclavo, porque dice, aunque es señor de todo, pero dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Ok? Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero ahora dice aquí que por cuanto somos hijos, hemos recibido la adopción de hijos. Entonces Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso sentimos ese gozo por el Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu siempre, a través de toda la Biblia, el Espíritu Santo se manifestó, pero no como sucedió el día de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo fue derramado. Entonces dice aquí que ahora ese espíritu de su Hijo clama dentro de nosotros, Abba Padre, o sea, háblame papá, que es lo que nosotros siempre que vamos a orar, Padre, Padre, ¿ves? Entonces dice, así que ya no somos esclavos, somos hijos, y sí hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Ok, vamos a seguir. Pongo una marquita ahí al capítulo 4 y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 12. Vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, lo que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, eso es lo que sucede, que el Espíritu Santo, dice, cuando oímos, el Espíritu Santo viene. Entonces, fíjese usted, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Señor nos dice que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo que vive en nosotros, es el que nos ayuda a nosotros anhelar vivir en el Espíritu, o sea, obedecer lo que dice su palabra. Y fíjense que el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero si no es guiado por el Espíritu Santo, si no tiene al Espíritu Santo, si practica las obras de la carne, ¿ok? Eso nos dice a nosotros si verdaderamente esa persona tiene al Espíritu Santo. Y también nos podemos hacer nosotros un autoexamen, ¿ok? Para saber lo que es vivir en el Espíritu. Dice, el Espíritu mismo, verso 16 de Romanos 8, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que vamos a ir otra vez al libro de Gálatas, capítulo 4,
Y vamos a leer ahora del 8 al 20, pero vamos a hacer ciertas parábolas, ¿ok? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas O sea, aquí lo que quiere decir, nosotros no conocíamos a Dios y le servíamos a los que no son Dios. O sea, la mayoría de nosotros aquí, amados, venimos de la religión popular. ¿Cuál es la religión popular? católica. Exacto. Otros vienen de los testigos, otros vienen. Pero fíjese aquí, dice, le servíamos a imágenes. Suponiendo, yo fui católica y practiqué con mi mamá, me enseñó el catolicismo, hasta hacía el rosario con mis amiguitas. Y la imagen que yo tenía era Santa Marta. Hasta que un día el Espíritu Santo, yo no lo conocía, y estaba al frente de la imagen de Santa Marta. Bueno, casi todas las vírgenes se parecen. Todas son iguales, con diferentes nombres. ¿Okay? Pero bueno, mi mamá era San Judas Tadeo, pero yo tenía Santa Marta. Y cuando yo estoy al frente de ese cuadro, yo siento una voz dentro de mí que me dice, ¿por qué tú en vez de orarle a ella, no le pides a Jesús? Y yo me acuerdo que detrás de mí había un cuadro de Jesús orando en Getsemaní, porque ya le digo, en mi casa éramos muy religiosos. Y entonces, algo así me viro. Entonces voy delante de Jesús y empiezo. Y desde ese día en adelante, amado, yo no pude pedirle más a Santa Marta. ¿Ok? Por eso le digo, dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos conocía, ya Él sabía que nosotros íbamos, cuando Él nos tocara, íbamos a recibirlo. Amén. Porque Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Ok, hermano, siga leyendo. El 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de que vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí vamos a hacer una parada. O sea, el apóstol Pablo en el verso 11 dijo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. O sea, esa era la forma, esa es la forma que vive el judío, celebrando su fiesta, celebrando, cada cosa tenía un significado. Entonces, él se queda perplejo de que todavía ellos no puedan haber entendido que esos eran débiles y pobres rudimentos que los iban a esclavizar. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿A quién se refería el apóstol Pablo ahí? Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Ok? Se estaba refiriendo a los judíos que habían entrado. Recuerden que esta carta fue escrita a 4 provincias de Galacia y estas iglesias tenían muchos gentiles que se habían convertido al Señor. Entonces los judíos cristianos, aquellos que habían recibido a Cristo, pues eran los que estaban poniendo esa confusión en ellos. Y por eso al principio nosotros vimos cómo el apóstol Pablo tuvo que entrar en el verso 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. O sea, vemos que es lo que le está diciendo aquí, que les está sucediendo, porque cuando yo vine a ustedes, si yo tenía una situación, que eso es lo que nosotros creemos, que era la enfermedad de Pablo, que tenía problemas en su vista. Y entonces él dijo, porque yo doy testimonio. El verso 15 dice, yo doy testimonio de que si hubiese podido, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. Quiere decir que ellos estaban contentos con Pablo, pero al traer toda esta confusión que le empezaron a meter a los gentiles que se tenían que circuncidar porque Cristo no era suficiente. Como lo que está pasando hoy. ¿Sabe cuántas iglesias y cuántos pastores andan predicando que si no guardan el sábado se pierden? Que si no diezman se pierden. Entonces, eso es ley. O sea, le están achacando a la iglesia las leyes que Dios le puso al pueblo de Israel. Y entonces él se molestó y dice, el verso 16 del capítulo 4, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. El verso 19 y 20, ¿qué dice, hermano? El 19, falta el 18. Bueno, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y le dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, desde un principio él le puso la verdad, pero cuando todas estas creencias empezaron a entrar, hermano, y esto pasa en las iglesias. Esto pasa en las iglesias, a veces entran personas, y se lo digo porque nosotros aquí, a través de todos los años que hemos tenido, se han presentado situaciones que a veces traen confusión en el pueblo. Una de las cosas que cuando mi esposo ha dado las clases en una ocasión, pues una señora que cogió las clases dijo, no, pero es que la mujer no puede usar pantalones. Entonces mi esposo le dijo, mire, esta es la creencia que nosotros tenemos en esta iglesia. Nosotros no nos metemos en eso, porque cada hermana debe saber cómo se viste para el Señor.
Entonces, si usted cree eso y usted se hace miembro de la iglesia, entonces usted no puede decir, o sea, no puede exigir eso, porque nosotros no tenemos esa regla. Sí creemos, él dijo, sí creemos en que la mujer tiene que vestirse decorosamente. Pero si tenemos el Espíritu Santo, amado, el Espíritu Santo de nosotros da testimonio a nuestro espíritu cuando algo está incorrecto, ¿verdad que sí? Eso es así. En alguna ocasión tuvimos una señora que vino con un vestido transparente, vino pantalones y eso, pero todo se le ve. Entonces, cuando nos dimos cuenta, una de las pastoras la llamó y le dijo, no, mire, tiene que irse a cambiar a su casa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le hace daño a la congregación, pero bajo esas circunstancias. Pero de lo contrario, no podemos meternos. Bueno, vamos a seguir, porque ahora vamos a hablar de los dos pactos, ¿ok? El apóstol Pablo, en el verso 21 hasta el 31, él nos habla y nos lleva a explicarnos por qué estos dos pactos. No eran nada más dos pactos que habían, creo que eran 7 o 8 pactos, Enrique, 7 o 8 pactos, porque está el pacto que hizo con Noé también. Entonces, pero estos dos pactos son los dos pactos más importantes, que es el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Ok? Entonces vamos a leer ¿qué es un pacto, amado? Un pacto es un convenio, lo que nosotros llamamos un testamento. Y entonces él va a explicar aquí eso. Vamos, puede leer, hermano. Decidme, ¿lo que queréis estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Ok, vamos a hacer una parada ahí. ¿Cuántos de ustedes han leído esto en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos saben? O sea, es bueno para podernos relacionar que usted haya leído lo de los dos pactos. O sea, la vida de Abraham, que tuvo 2 hijos, que uno era de la esclava, que el otro era de la libre. Entonces, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre fue según la promesa, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, que son los árabes. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y qué fue lo que le dijo? Porque está escrito, verso 27 al 31. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí vemos, amado, dos simientes. Y usted sabe que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, está el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Porque el hijo de la esclava son los que viven según la carne y el hijo de la libre son los que viven según el Espíritu. Ahora, nosotros no podemos saber eso, solo sabe Dios, por eso no podemos buscar. Pero dice, de manera que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Amén. En Cristo Jesús nosotros somos libres. Okay. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 5, que es la libertad cristiana. No sé si hay algo que le quieren añadir a esto o alguna pregunta. ¿Alguna opinión? Está todo claro. Seguimos. ¿Ok? Capítulo 5. No estamos en el capítulo. ¿Cuántos están siguiendo con la Biblia? Amén. Amén. Todo esto lo hemos leído, pero qué bueno volver a repasarlo, ¿verdad? ¿Qué dice el capítulo 5? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, cada vez que nosotros tratamos de ganar la salvación por cosas que hacemos, recordemos, nosotros tenemos que hacer obras, pero son obras de amor. Son obras que las hacemos por amor a Dios, pero no para ganar la salvación, porque ya Cristo pagó el precio. ¿Se da cuenta? Amén. Esa es la diferencia de la religión católica, aunque tiene muchas cosas que nosotros también creemos. Ellos creen en la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad. Pero ellos tratan de agradar a Dios a través de las obras. Y por eso ustedes ven que mandan hacer penitencias, mandan, suponiendo, hemos visto cuando llega el día de la Altagracia, van al templo ese caminando de rodillas, también ponen, los sacerdotes los ponen en clavos a pagar, ¿cómo se llama? Penitencia. Penitencias. Y entonces todo es tratar de pagar un precio. ¿Ok? Por eso con el ayuno tenemos que tener cuidado. Porque el ayuno, si usted no lo hace correctamente, usted tiende a hacerlo para pagar un precio. Y hemos oído mucha gente, porque el ayuno es una forma de humillación delante de Dios. Entonces hemos visto personas que dicen, no, mi hijo está enfermo, yo le prometí a Dios ayunar, no sé, día a día. ¿Ves? Tratando de pagar. Jesús, en el plan de salvación, Él pagó nuestra sanidad. ¿Se da cuenta? O sea, ese paquete completo incluye la sanidad. Y entonces eso se encuentra en Isaías 53, donde dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué sucede? Que usted ayuna porque usted quiere acercarse a Dios, porque
usted quiere tener un tiempo con Dios o porque usted tiene una situación que usted siente que no tiene la fuerza para seguir, entonces usted se pone en ayuno pidiéndole fuerzas a Dios y sabiduría. Eso está correcto, está perfecto, pero jamás tratemos de hacer un ayuno para comprar un favor de Dios, ¿ok? Porque es una ofensa para Él, porque es que en el paquete de la salvación está todo, todo. También ayunamos, como usted dice, para someter la carne y guiarnos más. Baja un poquito el micrófono, joven. Sí, para someternos la carne y subir más al espíritu, o sea, conectarnos más espiritualmente, porque Dios se conecta con nosotros a través del espíritu, no a través de la carne. Entonces, por eso ayunamos, para meternos con Dios en espíritu y poder tener una conexión y una respuesta de Él en espíritu, no en la carne. Hay diferentes clases de ayuno. ¿Te va a decir algo? Yo pienso también que el ayuno debe ser algo que nos tiene que, además de observar el ayuno, tiene que ser una cosa privada y estar en constante oración con el Señor. Ahora está de moda eso del ayuno intermitente, que es para bajar de peso. Y entonces pueden decir, voy a matar un pájaro de 2 tiros. Eso no es así. Además, sí. No, sí es verdad. Sí, adelgazar y a la vez estoy con el Señor. Sí, hay Sí. unos planes que salieron. Y también que al Señor no se le puede, digamos, uno lo puede hacer el ayuno de manera humilde, porque al Señor no se le puede retorcer el brazo como quien dice, voy a ayunar para que me dé esto. Eso no. Uno lo tiene que hacer con actitud humilde, porque al Señor no se le puede exigir nada, es lo que Él quiera siempre. Amén. ¿Sabe que hay diferentes clases de ayuno? Está el ayuno que es total sin alimento y que solamente agua. Es muy importante eso, ¿ok? Porque si la persona no toma agua, se deshidrata. Eso es muy importante. Pero también hay otros ayunos, como el ayuno de Daniel, donde él se limitó a coger legumbres, o sea, vegetales, hizo un ayuno parcial y se limitó a no coger cosas, me imagino como los bizcochos que son tan ricos, las cosas dulces. ¿Ve? Entonces él dijo, no, un tema bastante bueno lo del ayuno, pero, amado, la persona tiene que hacer el ayuno de acuerdo también a su salud. Porque hay personas que quieren ayudar y no pueden, porque les da un bajón de azúcar y hasta el muerto lo pueden encontrar. Entonces, si usted no puede hacer un ayuno completo, yo tenía una hermana en la fe que ella ayunaba de 6 de la mañana hasta las 12. A las 12 lo entregaba y comía cualquier cosa. Y después al otro día volvía, porque era lo que ella podía hacer. ¿Ok? Pero ella sacaba ese tiempo para estar. Es que, a ver, hay que tener en cuenta que en todas las culturas, o sea, si ustedes van a ver, no solamente los hebreos que utilizaban el ayuno, Oye, lo que sino está diciendo, que todas las culturas, ¿no me escuchan? ¿No? No, es que yo hasta allá lejos yo no puedo ir. Todas las culturas. Va un poquito para el movimiento. Ok, todas las culturas tienen dentro de sus prácticas el ayuno. Entonces es increíble que dentro de la iglesia no practiquemos el ayuno y le pongamos tanto susto al ayuno. ¿Por qué? Mire, los hindúes, yo trabajé 10 años en la embajada de la India en mi país. Y ellos, todas las mujeres solteras, los martes ayunan por sus esposos que van a elegir los padres para ellas. Todos los jueves ayunan las mujeres casadas por sus esposos para cubrirlos en oración. Gente no creyente, gente que adora a otros dioses.
El Ramadán. Yo tenía una tienda online traía ropa de Pakistán y de todas esas partes. Y ellos, mis amigos, ellos todos, el ayuno de Ramadán, 30 días, toda la mañana, todo el día, y a las 6 de la tarde se disparan a comer, pero todos los días. El poder espiritual que se mueve en ese momento y cómo ellos equipan gente, envían misioneros, 2.000, 2.500 misioneros anuales a Occidente después de esos ayunos. Los budistas, niños budistas, 1 millón de niños budistas, ayunando un día completo, todos meditando frente a Buda y etcétera, etcétera. Usted sabe el mover espiritual, ellos conocen el mover espiritual. ¿Cómo es posible que la iglesia en Occidente no entienda el poder del ayuno? Sí, tenemos que ser prudentes, pero tiene que ser una práctica espiritual continua. Tiene que ser una práctica espiritual continua. Hay el ayuno, ¿ok? Que hay ayunos parciales. Está el ayuno de Daniel. Hay muchas formas de ayuno. Sí tenemos que tener cuidado con eso de los ayunos intermitentes, porque es una práctica espiritual. Usted no está comiendo, su cuerpo se está debilitando. Usted tiene que saber qué es lo que está recibiendo en ese momento que está en su ayuno intermitente. Esa es mi recomendación. Sí. Quiero decirle, hermano, ¿quién era la otra que iba a decir? Tiene que ser corto en sí, el tema de esta noche no es el ayuno, pero ya que ha venido a colación, es bueno que tengamos, recordemos, cortito, no, recordemos cuando Dios iba a destruir a Nínive, todo el pueblo ayunó. Quiere decir que el ayuno es humillación. Y muchas veces, aparte, es saludable para el cuerpo. Cuando usted ayuna, su cuerpo se limpia. Es más, los médicos recomiendan que una vez al mes se debe hacer un ayuno para que se limpie todo el sistema. Así que por todos lados, el ayuno es beneficioso. Y, espérate, el hermano tiene el micrófono, pero antes de él estaba aquella hermanita. Habla fuerte porque si no, yo no Isaías 56 o 58 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que rompáis toda ligadura y que rompáis todo yugo. O sea, el ayuno tiene ese proceder en nosotros, romper toda maña, todo mal hábito. Pero el ayuno que hacían los hindúes, eso es aguantar hambre. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. No. Eso ayuda al cuerpo a purificarse. Ellos conocen el poder espiritual porque ellos se mueven con el yoga kundalini. Del diablo. O sea, todo por el poder del enemigo. Claro. Ellos lo conocen. Pero no y ellos lo conocen perfectamente. Pero lo espiritual aquí es lo del Señor. Lo del Señor. Ahora, el Señor dice, Jesús dijo, que para lo del ayuno, porque si no vamos a entrar en otro tema completo. Jesús dijo, cuando oréis, y sigue diciendo otras palabras que no las recuerdo. Mateo 6:16. Mas cuando ayunes, o sea, él deja sobreentendido que el creyente debe orar y ayunar. Debe ser una práctica del creyente. ¿Cuántos sabemos aquí que hace tiempo no ayunamos? Por las razones que sea, por la salud. ¿Ok? Pero recordemos que la mente se pone más clara cuando nosotros quitamos los alimentos. ¿Ok? Y si lo hacemos porque nos humillamos delante de Dios, yo creo que todavía es más beneficioso. Vamos a parar aquí porque... Chiquita. Yo pienso que el ayuno debemos de hacerlo con un propósito, porque yo lo hacía con un propósito con mi agrupación de niños. Cuando teníamos una presentación, yo ponía a los niños o nos poníamos todos con el propósito de que el Señor se glorificara en esa actuación. Y los niños, desde chiquitito hasta grande, ayunábamos, porque teníamos un propósito para Dios.
No solamente por ayunar, por pasar hambre, sino un propósito de tú apartarte. Nos apartábamos en un rincón de la iglesia, yo con todos los niños, y teníamos ese propósito para con Dios. Ok, bueno que, no sé, El ayuno de Jesús. dice que cuando yo... 6:16, lean lo que ya van a ver cuál es el ayuno. Léelo. No seáis austres como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayudan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que vence en secreto te recompensará en público. Ese es el ayuno que dice Jesús. Amén. Palabra de Dios. Y eso no es la... Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? Está bien, no te echarte una peseta que no quite para después. Dice, estábamos en el 7. 7. 6:7. Sí. Capítulo 5, verso 7. 5, 7. Si alguien tiene alguna duda en cuanto al ayuno, pregúntenos a nosotros o pregúntele a algún hermano. O sea, no se quede con la inquietud o con la duda. Ok. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabe cuándo es que se muerden y se comen unos a otros? Cuando entramos en el legalismo religioso. Porque el legalismo religioso nos hace señalar. El legalismo religioso, ustedes no ven lo que hacían los fariseos, pendientes a todo lo que Jesús hacía. Si no se lavaban las manos los discípulos, todo lo que ellos hacían, ellos estaban pendientes. Y eso es lo que hace el legalismo religioso. Por eso él dice en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Me llama la atención el verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, nosotros en Cristo somos libres, amados. Ahora, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo, una de las cosas que nos va a ayudar, amado, es a depender más de Dios. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier decisión importante, vamos delante del Señor. No hagamos las decisiones así, a lo loco. Nos invitan a cualquier cosa, sí, cuenta conmigo. No, ya nosotros no podemos hacer eso. ¿Verdad que no? Oremos al Señor. Si es de Dios, abre la puerta, Señor. Y Él está pendiente a todas esas cosas porque Él sabe que lo que queremos es agradarle
a él. Yo lo voy a dejar aquí y la semana que viene vamos al verso 16 del capítulo 5 y esta parte es bastante fuerte porque aquí habla de las obras de la carne y de las obras y del fruto del Espíritu. Entonces, vamos a tocar esta parte el miércoles que viene y tocamos el capítulo 6, que es sumamente cortito, así que la semana que viene terminamos a Gálatas, ¿ok?